Hemos estudiado vimos el tema de la alimentación de los 5,000. A partir de ahí, ese punto es muy clave por lo que vamos a ver hoy, la alimentación de los 5,000. Después de la alimentación de los 5,000, vimos cuando cruzan el mar. Ustedes recuerdan, Jorge nos compartía la semana pasada que manda a los discípulos adelante de él. Y bueno, mientras tanto, a ver si es para allá. Ahí tenemos el mapa. En ese mapa vemos el mar de Galilea. Justamente ese es el mar donde fue ese evento. La alimentación de los 5,000 ocurrió en esta región de aquí, de Betsaida, en algún punto de esta región, entre Betsaida y Cursi, por esta sección. Cruzaron los discípulos con Jesús este mar, donde les encontró en esta ocasión, no una tormenta como tal la vez anterior, pero sí vientos fuertes y vientos contrarios. Remaban, estaban cansados, no podían cruzar cuando vieron al Señor venir. Ahí fue donde Pedro caminó sobre las aguas. Y bueno, el Señor les alcanzó, se sube, el viento se calma y llegan a la otra orilla. Mientras tanto, pues toda la multitud se había quedado acá. Habían visto que el Señor había subido al monte a orar y vieron que se fue en la barca. Entonces, cuando llega la mañana no lo encuentran. Eso es parte de lo que vamos a ver enseguida, y deciden ir a buscarlo. Y bueno, vamos a empezar entregando este tiempo en manos de Dios y pidiéndole su guía, su ayuda y su dirección. Mi Dios, damos tantas gracias, Padre, por este día, por esta mañana, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, así como estuviste con los discípulos aún en medio de esa noche, Señor, ahí, aun cuando ellos no te podían ver en un momento, tú acudías, Señor, hacia ellos, y sabemos, Señor, que tú estás hoy también con nosotros. Dirige este tiempo, dirige tu palabra a nuestro corazón, Señor, que marque nuestra vida, la transforme, Señor, y la haga similar a cómo eres tú. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, ahora, cuando Jesús llega de regreso a Capernaum, que es la ciudad donde él estuvo, hoy en día tenemos esta construcción, esas ruinas. Sería interesante, aquí con esta aplicación se puede navegar un poquito ahí, ver, por ejemplo, cómo pudo haber sido en tiempos de Jesús. Si nosotros colocamos esto, así pudo haber sido en tiempos de Jesús. Podríamos caminar por las calles y demás, pero bueno, pues no tenemos mucho el tiempo para hacerlo. Nada más quisiera yo, vamos a entrar ahí a lo que es la sinagoga hoy en día. Esa es la sinagoga, cómo se encuentra justamente hoy. Y en esta sinagoga fue donde Jesús hizo varios eventos. Él aquí también da el discurso que vamos a estudiar hoy. Y me gustaría que tengamos una pequeña introducción a lo que es la sinagoga. Voy a poner un pequeño clip. De la sinagoga del quinto siglo, la de caliza blanca, pero a mis pies hay algunas piedras negras que es posible que anteriormente las llamaran el fundamento de la sinagoga del quinto siglo. La gente que quería construir la sinagoga principal simplemente echaba abajo la más baja y luego la cubría con la superior. Así que la sinagoga superior no tiene nada que ver con la vida de Jesús, pero la de abajo presumiblemente sí. La sinagoga judía era el centro de la vida en la ciudad. Era aquí donde los rabinos leían la Torá, proclamaban a los profetas, oraban y enseñaban. Como un buen maestro, Jesús hizo esas cosas en Capernaum, hasta sanó al hombre con la mano herida. Algunas de esas enseñanzas, sin embargo, enojaron a los líderes religiosos.
Poco después de que Jesús hiciera el milagro de alimentar a los 5,000 en Betsaida, muy cerca de aquí, vino a Capernaum y predicó en esta sinagoga. Y según Juan, fue durante la Pascua. Y aquí en esta sinagoga predicó acerca del maná. Sucede que la expectativa mesiánica del momento era que cuando el Mesías viniera, alimentaría a su pueblo con pan celestial. Y Jesús acababa de hacer esto en Betsaida. Además viene durante la Pascua, que es la fiesta de los 11 panes, y predica acerca del maná aquí. Habla de comida espiritual y por primera vez dice, yo soy el pan de la vida. Cuando Jesús afirma, yo soy el pan de vida, está diciendo, yo soy lo único que puede darte vida, soy la única cosa que puede sustentar tu vida. El pan es algo conocido en toda cultura del mundo, es lo que todo el mundo come, y Jesús está declarando, yo soy universal, soy esencial, me necesitas para sobrevivir. Verdaderamente Jesús es el pan de vida, y más importante aún, es lo único que nos da vida eterna. Al comienzo de su tercer y último año de ministerio, Jesús regresó al lugar donde sanó al endemoniado y se encontró con un recibimiento bastante diferente. Una vez despreciado y rechazado, Jesús ahora es bien recibido por miles. La razón de ese cambio se centró en el testimonio de un hombre. Ya más adelante los siguientes eventos es regresar a ese lugar donde ocurrió la sanidad del hombre endemoniado ahí en Cursi. Pero bueno, este estudio que tenemos el día de hoy no es un estudio corto, es un estudio que lo voy a dividir en varias secciones porque es grande. Entonces voy a pedirles que me acompañen por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Aquí en esta sección, si tú lo ves en Juan 6, comienza con la alimentación de los 5,000, aunque no lo habíamos estudiado propiamente en Juan. Si ustedes recuerdan, comentamos que este milagro aparece en los 4 evangelios. Luego de la alimentación de los 5,000, en el versículo 16, tenemos ahí 16 al 21, el tema que estudiamos la semana pasada con Jorge, que es cuando Jesús anda sobre el mar, aunque Juan no narra propiamente aquí cuando Pedro caminó sobre el mar, lo vimos en otro de los evangelios. ¿Fue Marcos en ese o Mateo? El que estudiaste. En Mateo narra ahí. Y entonces regresaron de ese lugar donde ocurrió la sanidad la alimentación de los 5,000, y llegamos aquí entonces hasta el versículo 22. En el versículo 22, ya cuando llegó Jesús a Capernaum, muy cerca quizás de esa sinagoga, ya entrando en la sinagoga pronuncia el discurso que vamos a seguir estudiando. Dice versículo 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que el Señor Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Entonces, lo lógico es que el Señor Jesús estuviese todavía allí. Pero dice que, versículo 23, otras barcas durante la noche habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y dice el versículo 25, hallándole del otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sabes? En esta sección la vamos a dividir en varias pequeñas porciones, y en primer lugar lo que vemos aquí es una búsqueda de parte de la gente. Habíamos visto que habían ido primero buscando a Jesús para escuchar sus palabras,
Pero con este milagro, muchos de los que habían visto la multiplicación de los panes, fíjate en el versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué querían hacer? Hacerle rey. Entonces volvió a retirarse del monte solo. Así que esta multitud ya tenía una intención. ¿Y cuál era? Hacerle rey. Querían que Jesús fuera su caudillo militar para liberarse del pueblo de Roma. Así que suplió Jesús las necesidades físicas. Pero ¿a qué venía Jesús? Más que eso, venía a suplir necesidades espirituales, y para ello debían creer en él. Jesús alimentó a 5,000 personas en aquel día. Fue un milagro tremendo, grandioso, espectacular. Pero hoy nosotros no podemos vivir de ese alimento de aquel tiempo. Si nosotros estuviéramos esperando en base a ese milagro que fuera algo útil para nosotros, nos morimos de hambre hoy. Porque Jesús no venía solamente a dar de comer a la gente. Él venía a satisfacer una necesidad interna, espiritual, a suplir esas necesidades espirituales. Y bueno, los discípulos, como ya lo vimos, habían salido de allí, luego Jesús les había alcanzado, y cuando llegaron, todos se topan con la sorpresa de que Jesús estaba ahí en Capernaum. Y por eso le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo viniste? No se había subido en ninguna barca. Entonces quizás pensaban, no, pues se fue caminando por la orilla hasta llegar, pero era mucho más tardado que cruzar en la barca. Pero Jesús les contestó, no. Jesús no contestó la pregunta porque no era importante. Jesús había caminado con el mar, pudo haber dicho, no, me vine caminando por el mar. Pero eso no era lo importante. Lo importante era lo espiritual. Es como que Jesús le dijo aquí, ustedes me están buscando por la comida, no por las obras de Dios. Es como si les dijera, ustedes están tan ocupados pensando en su estómago que no se acuerdan del alma. Ahora la pregunta suena así como que muy obvia. Pero nos pasa a nosotros, estamos tan ocupados pensando en nuestro estómago que se nos olvida el alma. Hay tantos cristianos hoy en día que si se atraviesa algo, por cualquier cosa, se olvidan de alimentar el alma. Por ejemplo, te levantas y me imagino que en la mañana las tripas te recuerdan que tienes que ir al refrigerador, ¿no? ¿Y el alma? ¿Te recuerda algo? ¿Te recuerda que tienes que acudir a la palabra de Dios? ¿Te recuerda? A veces si no sé, qué bueno que tengo la aplicación esa de YouVersion, porque a veces que, oye, te suena puedes tú configurar un recordatorio y, hoy no he leído. Y si no tenemos el recordatorio, se nos olvida leer. Por cierto, les animo ahí, está comenzando ahorita en febrero, si tú logras 21 días, siempre doy comerciales de YouVersion, ¿verdad? Pero ahí hay oportunidad de ganar medallita este mes, 21 días seguiditos de un plan de lectura y te manda tu recordatorio para que no te olvides, tú lo puedes configurar. Qué bueno que tengamos algo que nos recuerda, pero debe haber hambre espiritual y nos hace falta eso. Cuenta Barclay en su comentario, dice que Napoleón y un amigo suyo, en una ocasión, estaban juntos, estaba tan oscuro, fueron hacia la ventana y miraron hacia afuera. Y dice, allá en el cielo había estrellas distantes, como poco más que puntitas de alfileres de luz. Napoleón, que tenía una vista muy aguda, mientras que su amigo era miope, señaló el cielo y le dice, ¿ves esas estrellas?, le pregunta. No, le contestó su amigo, yo no veo nada. Entonces le dijo a Napoleón, esa es la diferencia entre nosotros dos. El que está atado a la tierra no vive más que en medio de la vida. Si acaso, el que está vivo de veras tiene visión. El que mira al horizonte y ve las estrellas. Tenemos que tener justamente una visión para las cosas espirituales. Tenemos que tener hambre por las cosas espirituales. No quedarnos solamente con lo que necesita nuestro cuerpo aquí en la tierra y olvidarnos de lo que Dios ofrece. De hecho, Jesús
deja la enseñanza, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a comer? Os vendrán por añadidura. Ocúpate también de eso, satisface esa hambre espiritual. Cuando Jesús les dice, entonces, versículo 26, ustedes me están buscando no porque vieron las señales, sino porque comiste y os saciaste, les dice, trabajad no por la comida que perece. Es decir, ocúpate. Así como cada día te tienes que levantar temprano, salir, trabajar y tienes incluso una rutina y muchas veces tu rutina requiere esfuerzo, establece rutinas que puedan darte seguridad espiritual, que puedan alimentarte espiritualmente. Esfuérzate, trabaja por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De hecho, aquí le piden enseguida una señal a la que responden. Voy a dejar un momentito, quiero explicar más adelantito la palabra a este señaló Dios el Padre, pero recordando aquí la señal que le piden, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y más adelante le dicen en el versículo 30, ¿qué señal haces tú para que veamos? Ellos están apelando a una tradición. Cuando el pueblo de Israel cruzó el desierto, ustedes recuerdan la historia, Moisés dirigiéndolos cuando salieron de Egipto, habían pasado el Mar Rojo, y ahí en medio del desierto Dios les había enviado maná, el pan del cielo. Y a esto ellos habían decía la tradición judía que cuando viniera el Mesías les iba a dar maná del cielo. Entonces por eso estaban pidiendo aquí, estaban buscando que hiciera una señal grandiosa. Isaías, nada más un recordatorio en cuanto a esto que estamos hablando del alma espiritual. Isaías 52, versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y el producto de vuestro trabajo en lo que no satisface? En otro pasaje también, Pablo a Timoteo le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No estamos hablando de que el dinero en sí sea malo, de que la riqueza sea malo. La riqueza puede ser también bendición de Dios. Para algunos de nosotros a veces son maldición y no que Dios quiera maldecirnos con el dinero, pero muchas veces el dinero muestra y es una prueba para nuestras vidas y muestra lo que hay en nuestro corazón. Nuestras riquezas tienen que ser principalmente celestiales. Por eso no voy a pensar como algunos, la teología de la liberación ha enseñado en algún punto que los pobres, por ser pobres, son bienaventurados, o por ser pobres tienen más acceso a entrar al cielo, como una incorrecta interpretación de aquel pasaje que dice que es más difícil que entre en el cielo, en el reino de Dios, un rico, que pasar un camello por el ojo de una aguja. Ese pasaje ha sido mal interpretado y han tratado de enseñar que las riquezas son malas como tal, pero no necesariamente. Lo malo es el amor a las riquezas. Si Dios te ha dado riquezas, puedes usarlas y debes usarlas para su gloria. Dios te ha dado la posibilidad de ayudar personas en necesidad y te ha dado también todas las cosas en abundancia para que los disfrutes. Si Dios te ha dado riquezas, no es malo poder disfrutar de ellas como una bendición de Dios cuando son habidas de una forma
correcta, de una forma que Dios bendice. Así que la riqueza, ¿tienes riquezas? ¿Qué es un rico para Dios? El que tiene 2 túnicas, el que tiene 2 pares de zapatos. ¿Qué decía? Compártele al que no tiene. Entonces, en cierto sentido, somos ricos y podemos darle gracias a Dios por ello. Disfruta lo que Dios te ha dado con una conciencia limpia y usa lo que Dios te dio en esta tierra para gloria suya. Lo que trato aquí de explicar es que no nos desviemos como esos hombres que, ¿qué querían? Que Dios les diera comida. Y muchos hoy en día están buscando a Dios de esa forma. Quieren que Dios les alimente. Tienen hambre y ahora sí buscamos a Dios, pero cuando estamos satisfechos nos olvidamos. Y hay veces también que la riqueza nos evita justamente depender de Dios. En ese sentido, podemos nosotros depender más de Dios cuando tenemos necesidad. Y hasta cierto punto, como la riqueza puede ser una bendición, también la pobreza puede ser una bendición. Y todas las cosas que Dios nos da, riquezas o pobrezas, son para nuestro bien, son para nuestra bendición. Disfruta cada una de ellas, aunque uno dice, ¿cómo puedo disfrutar la pobreza? Bueno, depende en Dios en ello y agradécele a Dios por las riquezas que Él te da. Así que el entretenimiento, los lujos extravagantes o aparatos distractores que hoy nos invaden como celulares y demás, comidas exóticas, todas estas cosas las está buscando la gente que está insatisfecha. Y a veces buscamos algo que nos satisfaga y buscamos un lujo. Y hay veces que hay gente que se contaba, otra de las historias, no la coloqué aquí en el bosquejo, pero otra de las que leí es cómo entre los romanos hubo una fiesta donde llegó una mujer vestida con una cantidad de joyas que la vida entera de un hombre promedio no podría pagarlas. Y comentaban a ellos, el comentarista Barclay decía, ¿cómo es posible que alguien quiera o necesite algo así para sentirse satisfecho? Lo único que está demostrando es la insatisfacción del alma. Y a veces lo que busca el alma es justamente al menos ser admirado por otros. Entonces seamos cuidadosos. Las riquezas pueden ser una gran bendición para tu vida, pero pueden ser también una gran distracción. Hay muchas cosas, muchas hambres que solamente Dios puede satisfacer y no este mundo. El hambre de verdad, solo Jesús es la verdad, solo en Él encontrarás la verdad. El hambre de vida, solamente en Él encuentras vida en abundancia. El hambre de amor. Puedes tú ser rico y aún así sentirte vacío por falta de amor. Puede una persona ser pobre y estar completamente satisfecho su corazón en amor. Solo Dios es la verdadera fuente de amor. En Jesús se encuentra el amor que quita el pecado, que va a llenar tu corazón y que te salva de la muerte. Solo Jesús puede satisfacer el hambre del corazón y del alma. No vas a poder satisfacerla en el mejor restaurante de este mundo, pidiendo un platillo bañado en oro. Eso no satisface. Y uno piensa, qué ridículo, pero sí, hay restaurantes donde te sirven un bistec con polvito de oro encima. Exquisito. No sé a qué sabrá. No siento que le dé mucho sabor. Pero hay gente que paga por eso. Hay insatisfacción en la gente. Y quizás yo no lo compro porque no me alcanza. Pero si tuvieras riquezas para aventar para arriba, quizás tú estarías probando cosas exóticas. Y por eso luego andan comiendo sopa de murciélago algunos y metiéndonos en problema todos, ¿verdad? Dios satisface esta hambre. Tristán, un autor que escribió un libro llamado Costumbres Orientales en las tierras de la Biblia, referido al punto que dejé, como dicen ahí, botando la pelota, cuando dice, a este señaló Dios el Padre. Si tú buscas otras versiones, te vas a dar cuenta que traducen Dios puso su sello en él. O sea, la palabra ahí señaló, no es señaló con el dedo, sino más bien señaló con un sello.
Dice este hombre, este comentarista, dice, no era la firma, sino el sello lo que autenticaba. En documentos comerciales y políticos era el sello impreso con un anillo, lo que hacía que un documento fuera válido, lo que autenticaba un testamento o lo que garantizaba el contenido de un saco o embalaje. Tristán nos dice que en sus viajes por el oriente, cuando hacía un trato con los muleteros o arrieros, estos ponían sus sellos sobre el documento de su acuerdo para mostrar que era firme. Los sellos se hacían de arcilla, de metal o de joyas. En el Museo Británico hay sellos de casi todos los reyes asirios. El sello se imprimía en arcilla o con cera, que se quedaba pegado en el documento. Y los rabinos tenían un dicho: el sello de Dios es la verdad. Por eso, esta frase cuando dice, en el versículo 27, dice, a este señaló Dios el Padre. El señalado, el sellado es Cristo. Él es el que venía a proveer al ser humano esa satisfacción que necesitaba, que no era más pan, no necesitaban más pan, no necesitaba que descendiera maná del cielo, necesitaban creer en Él. Así que primero tenemos una búsqueda de parte de personas que buscaban a Jesús para hacerle rey. Buscaban un rey político, un libertador, un revolucionario. Pero no era eso. La única obra verdadera sería el segundo punto. Y voy a ir avanzando hasta donde lleguemos hoy y dejamos, porque tenemos más al rato otro tiempo con la iglesia. Vamos a seguir avanzando en el siguiente sermón, porque les decía, es largo este. Así que esta es la primera parte, Jesús el pan de vida, parte 1. Versículo 28. Preguntan, bueno, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? Le preguntaron a Jesús y Él responde, esto es lo que quiere Dios que hagan. Versículo 29. ¿Y qué quiere Dios que hagan? Que creáis en el que Él ha enviado. Él está señalado. Versículo 27. Él ha sido enviado. Cuando Jesús hablaba de las obras de Dios, los judíos pensaban en términos de buenas obras. No hay mucha diferencia hoy en día, la religión tradicional en ese tiempo, ellos estaban convencidos que podían ganar el favor de Dios haciendo buenas obras. Ellos pensaban que la humanidad se dividía en 3 tipos de personas: los buenos, los malos y los más o menos. Y estos de más o menos podían pasar a ser buenos si hacían algo bueno, y al mismo tiempo podían hacer malos. Entonces, no es muy parecido hoy. La gente piensa en los buenos, casi la gente perfecta, que son dignos de admirar, ¿no? Y pensamos en los malos, ¿no? Los que están en la cárcel, los asesinos, los ladrones, aquellos que engañan, que están haciendo estafas. Y nosotros, la mayoría de la gente que piensa, somos pues ni tan malo ni tan bueno. Soy pecador, pero son pecados pequeños. A lo mejor nunca maté a nadie, solamente llego a decir algunas malas palabras. La mayoría de la gente piensa de esa forma. No soy tan malo. Así que los judíos le preguntan a Jesús sobre qué clase de obras esperaba Dios que hicieran ellos. ¿Qué esperaban que Jesús les diera? Una lista de cosas que hacer y que no hacer. Y para muchos de eso se trata la vida cristiana. Hay muchos cristianos que piensan que ser cristiano significa orar por los alimentos, decir ahí algunas palabras, orar quizás en la mañana o en la noche e ir el domingo a la iglesia. Y eso es ser cristiano. La respuesta de Jesús en el versículo 29, fíjate que es sumamente breve, pero rica. Él dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La única obra que puedes hacer, que te puede salvar,
es creer en Él, en que Él pagó por ti. Él pagó tu pecado. Oye, pero yo tengo que ser una buena... Sí, tienes que ser una buena persona, claro que sí, pero no lo eres. Si Dios hoy te da lo que tú mereces, si hoy me da lo que yo merezco, me manda al infierno. Eso es lo que yo gané. Oye, pero yo he hecho buenas cosas, me he portado bien, qué bueno, pero ¿y los pecados que has cometido, qué van a pasar con ellos? No, Dios me va a perdonar. Dios es un juez justo, y un juez justo jamás declararía inocente a alguien que es culpable. ¿O sí? Imagínate que alguien viene y roba tu casa, se metió a tu casa y te roben, lo que más te roban es la paz. A nosotros ya nos pasó que se nos metieron y de hecho la policía los agarró y después sacaron cuentas de cuánto nos habían robado y se hizo un depósito y teníamos que ir a reclamarlo para que les bajaran la sentencia, y ahí estaba el depósito, nos llegó una carta, el depósito por los daños de la causa y las cosas que se perdieron está ahí, puedes ir a recogerlo, 250 pesos. Eso era lo que según los policías, o sea, según el juez, valía lo que nos habían robado. Realmente no se llevaron, no había nada en la casa, o sea, si acaso lo más valioso fueron algunas joyas de Nancy que tenían más valor sentimental que otra cosa, y una colección de monedas de 5 pesos que yo tenía de esas cuando salieron las del centenario. Me robaron mis monedas de 5 pesos. Lo demás lo recuperamos. Recuperamos cosas que Irma Campos estaba cuidando en nuestra casa y a ella le robaron una computadora, que sí la recuperamos, y otras cosas más. La cuestión es, ¿qué es lo que te roban? La paz. Eso es lo que más te roban cuando entran. Mira, ¿qué relación tiene todo esto con nuestra propia vida? Lo que Jesús está hablando aquí con ellos. Cuando Cristo muere por nosotros, Él nos está devolviendo lo que jamás podemos ganar. Mi pecado me ha separado de Él. No importa si tu pecado es grande o pequeño, tu pecado te ha separado de Dios. Y lo que has perdido es la vida eterna. Lo que has perdido es la paz con Dios. Cristo pagó con su sangre para devolverte eso. Cristo pagó para que lo tengas desde que nacimos, más que devolvérnoslo, porque nunca lo hemos tenido, para darnos la vida eterna. Esa vieja enemistad que tenemos con Dios desaparece, y la nueva relación solamente es posible gracias a Jesús, a su sangre derramada en la cruz. Él es el que es señalado por el Padre. Él es el que vino a decirnos que Dios nos ama, que Dios nos ha creado y quiere salvarnos, que Él quiere perdonarnos por encima de todo. La esencia de la vida cristiana es esa nueva relación con Dios. Es aceptar el perdón que Cristo pagó con su sangre de una forma gratuita, y una vez que aceptas ese perdón que Él pagó, produce en consecuencia una vida de gratitud, de servicio, de pureza, de confianza. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, y Él nos capacita para poder hacerlo. Así que eso es la vida cristiana. Versículo 30, le dicen entonces, los judíos obviamente no habían entendido todo esto, siguen pensando en buenas obras, siguen pensando en que Jesús puede ser el caudillo. No entendieron hasta ahora esto, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos querían creer de otra forma, como a él les convenía. Y en el versículo 30 le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Parecería como que si no habían visto los milagros, si estuvieran pidiendo otro milagro más. ¿Qué no había hecho ya bastantes? ¿Qué estaban pidiendo? Como les dije hace un momento,
ellos querían ver una gran credencial que demostrara que él verdaderamente era el Mesías. ¿Pretendes ser el Mesías? Demuéstralo, le estaban diciendo. Ellos todavía seguían pensando en la alimentación de la multitud. Y se referían justamente a esa tradición donde creían que el Mesías vendría a ser como Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná del desierto, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué estaban pidiendo? Un nuevo milagro. Era muy común referirse al maná como ese pan del cielo. En Éxodo 16:1 dice, que el pueblo vino al desierto de Sim, y cuenta la historia de ese pan, todo el Éxodo capítulo 16, puedes leerlo. Y voy a leer nada más algo enseguida. Dice la literatura de la tradición dice así: como fue el primer redentor, eso pensaban los judíos, dice, así será el redentor final. Como el primer redentor hizo que cayera maná del cielo, así el postrer redentor hará descender el maná del cielo. En otro lugar también dicen, no encontraréis el maná en esta era, pero lo encontraréis en la era por venir. ¿Para quién está preparado el maná? Para los justos de la era por venir. Todos los que crean serán dignos de comerlo. Entonces, estas frases nos muestran también lo que creían, y es lo que le estaban pidiendo. Estaban desafiando a Jesús a que hiciera algo para justificar sus pretensiones de ser el Mesías. Consideraban que haber visto el milagro de la alimentación de los 5,000 no era el sentido que ellos querían. Querían el maná, porque el pan que se repartió en la alimentación de los 5,000 era un pan terrenal, eran peces y pan terrenal. Ellos querían una prueba definitiva. Y Jesús nuevamente responde, versículo 32. Dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés, ¿quién fue? Fue Dios. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que la respuesta de Jesús era doble. En primer lugar, les recuerda que Moisés no fue el que dio el pan, fue Dios. Y en segundo lugar, que el maná no era el verdadero pan, era solo un símbolo. El pan que había descendido del cielo, que había dado el Padre a la humanidad, era Él mismo, era Jesús. Versículo 34, ¿qué le contestaron? Señor, danos siempre de ese pan. En otras palabras, no entendieron nada. Muy parecido a la mujer samaritana. ¿Te acuerdas cuando en Juan capítulo 4, acá la analogía que Jesús usa es el agua de vida? Es muy parecido. Respondió Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:13 y le dice, cualquiera que bebiera de esta agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que, dice, será una fuente que salte, tendrá una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir a sacar otra vez del pozo. Inicialmente la mujer no entendió nada. Más adelante vemos que ella comprendió. Acá, muy parecido los judíos que buscaban al Señor, no habían entendido nada todavía. Así que les responde en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este versículo es un versículo hermoso. Aclaro que
mal entendido y uno más adelante que vamos a estudiar y voy a explicar más adelante cuando veamos, ¿no? Porque muchos se han apoyado en este pasaje completo para justificar lo que es la comunión, la Eucaristía, como necesaria para obtener la vida eterna. Es decir, comes tú la hostia y el vino después de su transubstanciación, y entonces pueden tener vida eterna. Pero no vamos a llegar hasta allá hoy para explicar, no se pierdan el próximo sermón, ahí lo vamos a explicar a detalle. Lo que creo que hasta ahora hemos entendido muy bien, la satisfacción de mi hambre. No puedo llenarla yo con mis pretensiones en esta tierra. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Dios nos ha dado grandes bendiciones aquí en la tierra, y entre ellas puede ser que Dios te haya dado la bendición de tener 2 pares de zapatos, o sea, de ser rico, y que que puedas usar lo que Dios te ha dado para bendecir a otros. Así que dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado, pero recuerda que lo que Él vino a hacer fue a satisfacer otro tipo de necesidad, más grande todavía, y es la necesidad de tu alma, la necesidad de perdón, la necesidad de una comunión con Él. Comer con una persona implicaba tener una relación personal con Él, ser amigo. Un judío jamás se sentaría a comer con un pecador. ¿Te acuerdas que le decían a Jesús, este hombre se sienta a comer con pecadores? Y hablaba de esa comunión que tenía Jesús con ellos. Y Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a buscar justos, sino pecadores para el arrepentimiento. Y lo de los pecadores, aquí estamos llenos. Jesús ha venido a buscarnos. Él ha venido a satisfacer tu necesidad espiritual, la necesidad del alma, la necesidad diaria que tienes como cristiano. Él es el único que puede satisfacerla. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, porque hoy entendemos, mi Dios, que tú has enviado el verdadero pan, el pan del cielo, el cual es Jesús. Y así como el pan es necesario para la vida, Jesús es necesario para nuestra vida espiritual. Damos gracias, Dios, porque Él ha venido, porque Él vino a salvarnos. En actitud de oración quiero invitar a cada uno de los presentes, cada uno de nosotros, toma un tiempo ahora para meditar en esto. ¿Tiene hambre tu alma? Satisface esa hambre en Él. Cada día, búscalo a Él. Y si no has todavía entendido que la única obra, si hoy entendiste que la única obra que te puede salvar es la obra que Cristo hizo en la cruz, Él pagó por ti con su sangre. Hoy es momento de que tú le pidas que te perdone, que aceptes que su sangre derramada en la cruz es lo único que te puede salvar de tus pecados. Pídele, Señor Jesús, oye, creo en ti, creo en tu sangre, creo que tú has pagado para salvarme. Hoy te quiero pedir que me perdones. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi único Salvador, porque tú eres el único que me puede perdonar. Gracias por morir por mí, por darme la vida eterna, la cual tengo, porque tu palabra dice que creyendo en ti, tú nos das la vida. Dios, gracias por ese tiempo y gracias por tu palabra, la cual es nuestro alimento espiritual. Te pedimos, mi Dios, que podamos cada día anhelarla, desearla y disfrutarla. Gracias por este día, en nombre de Jesús oramos. Amén.